sesión, que vieran la película esta de lo desconocido, La Cueva de los Huesos. Yo espero que sí la hayan visto para que ya tengan el contexto de lo que nos vas a hablar y pues que te conocieran. Pues se siguen uniendo. Esperamos un par de minutos más, yo creo, Cristi, y damos inicio también por respeto al doctor y a quienes nos acompañan. Hola, Lore. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya aquí listas para empezar. Excelente, gracias, Su. Hola, Agustín, mucho gusto. Lorena Ojeda, también coordinadora del seminario y muy contenta de tenerte por acá con nosotros. Hola, mucho gusto. Gracias. Bien, pues, Lore, ¿quieres tú decir algunas palabras de lectura, aprovechando que estás? Ay, una disculpa, me hice un poco bolas aquí con el micrófono. Sí, pues agradecer muchísimo la disposición del doctor Agustín para unirse con nosotros en este seminario, que ya tenemos 8 años realizándolo con gente, con personas y estudiantes, profesores, colegas de México y de otros países de América Latina. Así que bueno, pues en primer lugar agradecerle muchísimo y bueno, pues también comentar que estamos celebrando los 50 años de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Entonces, qué mejor manera que celebrar con esta conferencia magistral del doctor Agustín. Así que muchas gracias, lo vamos a escuchar con muchísima atención. Y bueno, yo ando aquí persiguiendo un poquito la señal, pero pues le agradezco mucho a nombre de mis colegas Sutsuki Heredia, Ana Cristina Ramírez, también de Ana Laura y de Jessica, que son el apoyo técnico y las asistentes para que este evento siempre salga de lo mejor.
Así que voy a Gracias, quitar mi cámara porque ya estoy con la señal un poquito. colega, en el cuerpo. Adelante, Cristi. Yo Creo que Cristi tiene también un poco de problemas, ¿verdad? Sí. Aquí está de... Sí, se corta. Ya quité la cámara, espero que... Se sigue cortando, Cristi. Te escuchamos entrecortada. Voy a tratar de entrar con el celular. A ver ahí, ¿ya me escuchan? Sí, ahí te escuchamos mejor. ¿Ahí Sí, me ya. escuchan? Ya se escucha mejor. Ya se escucha Perfecto. mejor. Pues una cordial bienvenida a esta sesión de nuestro seminario internacional. Y estamos muy agradecidos. Creo que se salió, ¿verdad? Ya no la veo. Sí, creo que va a tener problemas. Problemas. No está por aquí. Ya se unió. Bueno, son de repente las cuestiones técnicas que escapan por supuesto, a nuestra voluntad. Una disculpa para el doctor, pero bueno, aquí esperemos que pueda unirse Cristi ahorita pronto, y si no, con mucho gusto nosotras hacemos la presentación, ya sea Sutsuki o yo. Cristi, te vemos, pero no sé si nos escuchas. Bueno, si les parece bien, puedo hacer la presentación del doctor Agustín. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como yo les decía, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros porque, bueno, pues es una personalidad de la antropología a nivel internacional, muy reconocido y, bueno, pues sumamente amable de haber aceptado estar con nosotros. El doctor Agustín Fuentes hace oficialmente antropología biológica y primatología, pero con un enfoque biosocial y político realmente vanguardista y con un notable enfoque a la ética y la justicia social. Él hizo sus estudios en antropología y zoología en la Universidad de California en Berkeley. Fue presidente del Departamento de Antropología de la Universidad de Notre Dame y desde el 2020 es profesor en el Departamento de Antropología en la Universidad de Princeton. Ha realizado investigaciones en 4 continentes, múltiples especies y 2 millones de años de historia humana. Su trabajo se centra principalmente en primates no humanos y no humanos, interacción, transferencia de patógenos, comunicación, cooperación y evolución social humana, explorando el entrelazamiento de sistemas biológicos con las dimensiones social y cultural. Uno de los mayores impactos de la obra del Dr. Fuentes en el campo de la primatología ha sido su trabajo sobre las interacciones entre primates humanos y no humanos. Ha trabajado con poblaciones de macacos en Bali y Gibraltar. También ha realizado un extenso trabajo en el área de evolución social humana, particularmente en relación con los aspectos neurológicos. Sus proyectos actuales incluyen la exploración de la cooperación, la creatividad y la creencia en la evolución humana, antropologías multiespecies, teoría y procesos evolutivos y la participación en la raza y el racismo. Algunos de sus libros son
raza, monogamia y otras mentiras que te dijeron, rompiendo mitos sobre la naturaleza humana, publicada por la Universidad de California. La chispa creativa, cómo la imaginación hizo a los humanos excepcionales, editada por Dutton, con traducción al castellano, en la editorial Ariel Planeta. ¿Y por qué creemos? Evolución y la forma de ser humana, publicado por la Universidad de Yale. Participa en el documental de Netflix Lo Oculto, la Cueva de los Huesos, en la cual se muestran asombrosos hallazgos de lo que podría ser un cementerio intencionalmente hecho. Quizá herramienta lítica depositada en la mano de un cadáver infantil y el marcaje en muros de una cueva en Sudáfrica, atribuibles a animales no humanos hace 250 000 años. En el 2020, el doctor Agustín Fuentes fue elegido nada más y nada menos que miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, un honor solo superado por el Premio Nobel. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta y quedamos muy atentos y muy interesados en escucharlo. Adelante, doctor Agustín, y bienvenido. Bienvenidos todos. Doctor Lorena, muchísimas gracias a todos para invitarme y para estar aquí para este discurso. Un par de cosas. A ver, hay un mano. Cristina. Ana Cristina. No, eso no lo veí. Mira, un par de cosas. Yo quiero, para empezar, tomar como media hora más o menos, hablar a ustedes, para tener mucho tiempo después para charlar con ustedes, ¿verdad? Sobre estas cosas, para hablar un poco, charlar sobre lo que tengo que decir aquí. Con eso voy a compartir mi pantalla, ¿sí está bien? ¿Sí? ¿Estamos? A ver. Sí, adelante. Sí, perfecto. A ver si funciona. Aquí viene. ¿Lo ves así? Sí, perfecto. Perfecto. Se ve muy bien. Entonces, perfecto. Quiero hablar con ustedes sobre este contexto de ecologías mutuas multiespecies, noción que las personas, primates y un montón de otros seres podemos reformular la dinámica del antropoceno en este momento. Vamos a ver qué quiero decir con este. El antropoceno es el momento de donde estamos. Somos los seres humanos y todos los seres que viven en el mundo en este momento. Estamos bajo de una época nueva, ¿verdad? El antropoceno es una época donde el impacto de los seres humanos es enorme, como uno de los más grandes impactos climatológicos, ecológicos. Yo quiero compartir como una historia en 3 partes aquí. Estas son las 3 partes. Vamos a entrar en ellos. Pensamos en el antropoceno y antromos, los sistemas ecológicos influidos por los seres humanos. Y después hablamos un poco de la realidad del multiespecie de los humanos. Y al final vamos a pensar en modos de reformular la dinámica del antropoceno bajo del examen de otras relaciones entre primates y humanos. Empezamos. Parte 1. El antropoceno, antromos y desigualdades humanas, porque eso es muy importante. Todos nosotros entendemos algo de la evolución de los seres humanos. Ya tenemos varios datos y mucha información sobre los últimos 2, 3, 4 millones de años y nuestra historia, ¿verdad? De los seres humanos. Estamos en este momento el único de los homoninos, ¿verdad? El grupo de primates que de nosotros estamos parte de los homoninos. Tenemos 2 millones, 3, 4 millones de años de datos. Y también en ese tiempo, en los últimos 2 millones de años, tenemos un montón de información sobre los comportamientos y la cultura material de nuestros antepasados. Y esa cultura y los comportamientos nos da cuenta que desde los últimos, hace 2 millones de años y 1 millón de años y 500,000 años, notamos que la cosa, el nicho, ¿verdad? De los seres humanos es cambiar al mundo materialmente. Comportamiento que tiene impacto en el entierro, ¿verdad? El medio ambiente, pero también que cambia contextos, procesos y redes ecológicos.
Entendemos mucho de eso sobre la arqueología y el paleoantropología. Pero la cosa que es bastante claro es que en los últimos como 20 o 30 mil años hay un enorme impacto distinto de los seres humanos que se va cambiando los contextos ecológicos, los sistemas ecológicos en el mundo, desde como bueno, contexto, no es decir natural, pero salvaje, ¿verdad? Sin un enorme impacto antropogénico. Pero en los últimos 20.000, 10.000 años tenemos más y más y más evidencia que las cosas están cambiando. ¿Por qué los seres humanos en su cultura, en su modo de vivir, cambian a sistemas ecológicos? Y es increíble que tenemos que pensar que en este momento, cuando estamos mirando al mundo en el antropoceno, como dice Ellis, el conservador y el científico que se trabaja en este contexto, ya no es posible comprender, predecir o gestionar con éxito patrones, procesos o cambios ecológicos sin comprender por qué y cómo los humanos los remodelan a largo plazo, ¿verdad? Estamos remodelando a largo plazo todo nuestro mundo. Por ejemplo, si ves hace 10.000 años, ves todos los medios ambientes, los entornos en el mundo, puedes notar que la mitad, no, un poco más de la mitad, fue bosque y pradera y agua dulce y otros sitios así. En estos últimos 10.000 años, la acción de los seres humanos se ha cambiado el planeta, se ha cambiado los sistemas ecológicos de ese contexto en los últimos 10.000 años a este contexto en 2018, que la mayoría casi del cubierto de los sistemas ecológicos, de los medios ambientes del mundo, son antropomorfos, son antropogénicos, son contextos cambiados por humanos. Y en este momento, en 2023, estamos notando que estamos en el centro, en un punto de cambio enorme, que los sistemas ecológicos se están cambiando a ser mundos antropogénicos. Aquí, esto es un montón de información, no para leer, pero sino para reconocer que en contextos de animales, de carbón, de nitrógeno, de cambios climáticos, de cambios de tierra, de cambios en los mares y en lagos y en ríos, que en todos estos sistemas naturales, sistemas salvajes, sistemas del contexto ecológico, hay enormes cambios en los últimos 10.000 años y ahora los cambios en los últimos 200 o 300 años han aumentado a un nivel que todo el planeta está cambiando bajo el impacto de los seres humanos. Pero cuando estamos pensando en este contexto antropoceno, ¿verdad? Los cambios antropogénicos, es típico decir los seres humanos, nosotros estamos cambiando al mundo, pero no todos los humanos contribuyen igualmente a esta crisis, ¿verdad? El antropoceno no todos contribuyen igualmente, tampoco todos los humanos, los grupos humanos, los distintos grupos en partes del mundo pueden responder a la misma manera. Y por eso tenemos que repensar un poco qué estamos haciendo. Mira, en este momento damos cuenta que los límites planetarios de climáticos, ecológicos, de los mares, de los ríos, todo de los sistemas del tierra, los límites planetarios ya están superados en varios de estos contextos. Pero los que están usando y cambiando al planeta no es igualmente distribuido sobre todas las naciones, los países. Los resultados de varios estudios los muestran que las naciones de altos ingresos, el norte global, como decimos, son los principales impulsores del colapso ecológico.
Y con eso tenemos que pensar cuáles países, cuáles grupos, cuáles procesos están impactando al mundo y cuáles no son impactando al mismo manera. Con esto debemos pensar, aquí te muestro tres grandes proyectos de datos, el ND Gain Vulnerability, el EPI y el EPI EcoHealth. Y todo esto muestra el impacto, el riesgo, ¿verdad? El riesgo para salud de la contaminación tóxica y también de los riesgos de impactos del cambio climático. Y lo puedes notar que no son igualmente distribuidos sobre todas las naciones. Y ves que los impactos de salud, de riesgo climatológico, están distribuidos más al sur global y las naciones menos, de menos ingresos tienen un impacto más grave en este momento que los otros países. Los países del norte, aquí lo ves, están produciendo los cambios con más potente, con más influencia que los otros, pero no están sufriendo los mayores riesgos al mismo contexto y nivel. Y entonces tenemos que pensar quiénes o cuáles humanos tienen voz en lo de pensando y actuando sobre el antropoceno. ¿Quién está investigando, cambiando, hablando sobre y contra estos cambios? Esto es un gran imagen de texto. Esto viene del profesor Kyle Powers White, que es un indígena aquí de Norteamérica, del tribu de los Potawatomi, y también un científico que trabaja en temas ecológicos. Profesor White dice, entonces, en el antropoceno, algunos pueblos indígenas ya habitan lo que nuestros antepasados probablemente habrían caracterizado como un futuro distópico. Así que consideramos el futuro desde lo que creemos que ya es una distopia, por extraño que puede parecer a algunos lectores. Nuestros proyectos de conservación y restauración no se tratan solo de conservar o abandonar ciertas especies, más bien se trata de en qué relaciones entre los humanos y ciertas plantas, animales, deberíamos centrarnos en respuesta a los desafíos que enfrentamos. Esto, lo importante de este dicho, de este modo de investigar, es que aquí hay un voz que está mirando a relaciones en vez de competición o evaluaciones o un visto del mundo de sacar recursos. En este momento, entonces, esta primera parte es decir que estamos en el antropoceno, pero no todos los seres humanos, no todos los grupos humanos contribuyen al mismo contexto, impacto y manera a los cambios climáticos, los cambios ecológicos que aparecen en el mundo en este momento. Hay un montón de investigación sobre eso, pero tenemos que pensar que una gran desigualdad en este momento del antropoceno es enorme. Y esa desigualdad no es totalmente distribuido humanos contra otras especies, porque hay un montón de variación entre los seres humanos que se enfrentan en estos contextos. Parte 2. Vamos a hablar un poco de la realidad multiespecie de los seres humanos, y también notar por qué debemos pensar con y sobre primates. Bueno, mira, todos nosotros debemos entender que los seres humanos, yo, tu cuerpo, mi cuerpo, los cuerpos humanos son sistemas ecológicos de varios modos de vida, ¿verdad? Estamos en este momento viviendo con miles de otras especies en nuestros cuerpos. Del momento de nacer, nosotros somos un sistema ecológico multiespecie. La reproducción biológica humana no produce simplemente otros humanos, sino que reproduce comunidades enteras de no humanos que se mueven de un cuerpo humano al siguiente tan pronto como el siguiente cuerpo emerge del primero. Somos seres holobionticos, como dices, que es un ser de multiespecies. Eso es para empezar. Y tenemos que pensar y reconocer que nosotros, humanos,
todos humanos, en varias distintas maneras, tienen relaciones con otros animales. Y esas relaciones no solamente son con animales domésticos, sino también con un montón de otras especies. Pero voy a notar que los animales domésticos, si más pensamos en la distribución de los mamíferos, tienes que notar que los mamíferos salvajes son 4% de todos los mamíferos en el mundo y lo demás son los seres humanos y nuestros animales domésticos. Eso es importante. Pero al mismo tiempo, en nuestras ciudades y pueblos y los contextos más antropogénicos que podemos imaginar, todavía hay relaciones con otras especies, con otros tipos de animales. Y tenemos que pensar en este momento del antropocénico, que tenemos varias relaciones y siempre hasta el contexto más antropogénico, nuestras zonas urbanas, grandes ciudades, tenemos relaciones con otras especies. Aquí es una foto de Princeton, afuera de mi despacho, y puedes ver animales que gente no típicamente creen que se va paseando por su puerta. Bueno, somos organismos multiespecies. Tenemos relaciones con varias otras especies de animales y plantas, pero también nosotros humanos somos primates. Y entonces hay algo muy interesante en pensar con las relaciones entre los seres humanos y los primates para entender el contexto antropocénico de lo que estamos hablando. Mira, nosotros somos el genus Homo, ¿verdad? Parte de los grandes primates, los grandes simios, pero parte también de todo este grupo de los primates, los monos y otros. Y cuando vamos pensando sobre estas relaciones con los otros primates, reconocemos que intercambiamos patógenos, varios modos de vivir, intercambiamos espacios ecológicos y también tenemos muchos estudios que nos muestran que los seres humanos en varias partes del mundo donde existen otros primates tienen relaciones culturales, históricos, ecológicos con otros primates. Nosotros, humanos, en el contexto de otros primates, siempre tenemos relaciones y relaciones bastante interesantes. Te voy a mostrar algunos de esos ejemplos aquí. Estos son varias especies de macacos. Aquí un joven macho macaco de cola larga con una señora en Bali. Los niños, unos rhesus con niños en India. Y aquí una mujer lavando su cara con sus padres de macacos en este contexto. Y lo que es importante y lo que quiero que recuerdas el primer parte de esta presentación, mira, los otros primates, los primates no humanos, viven por mayor parte en el parte del mundo donde viven los humanos que tienen el mayor riesgo del antropoceno, de estos crisis climáticos, de los cambios, de la contaminación, del tóxico y cosas así. Son los primates no humanos y muchos grupos humanos que tienen el mayor riesgo en este momento se compartan los mismos sistemas ecológicos y mismos partes del planeta. Entonces, ¿por qué tenemos estas relaciones con los otros primates? Yo creo que podemos reformular la dinámica del antropoceno, como estamos pensando y investigándolo. Podemos reformularlo mirando a nuestras relaciones y pensando sobre nuestras relaciones con los otros primates. Te voy a dar brevemente 3 estudios de caso, desde la desesperación hasta algún tipo de esperanza. Y entonces podemos charlar un poco sobre eso. Mira, en este momento es bastante claro que las interacciones en los últimos siglos entre los seres humanos en varias partes del mundo y los otros primates son muy interesantes. Hay varias relaciones, pero también al mismo tiempo hay problemas, enormes problemas. Empezamos con esos problemas. El estudio de caso número 1 es el desesperación.
Ya sabemos que estamos en un momento de gran crisis. Estamos mirando no solamente a los cambios ecológicos, cambios climáticos, pero también una extinción masiva. Puede ser la extinción masiva más enorme, bueno, uno de los 6 más enormes en la historia del planeta. Y esta extinción está causado casi totalmente por grupos de humanos, no todos humanos. Y eso es importante. Tenemos que recordar que aunque el mundo está cambiando, los contextos ecológicos del antropoceno y los impactos climáticos se vienen del impacto de participación y las acciones de seres humanos, no todos los grupos o países en el mundo se están impactando a los otros, a contextos climáticos y ecológicos del mismo manera. Pero cuando estamos hablando de los otros primates, tenemos que recordar cómo este trabajo que Alejandro Estrada, el primatólogo mexicano, y como 30 otros de nosotros, investigadores, hemos sistemáticamente investigado todos los contextos de los primates, viviendo por todas partes del mundo y intentando de entender qué está pasando a sus poblaciones. Y es claramente obvio, ¿verdad?, que 60% de los primates, todas las poblaciones, todas las especies, se encuentran en peligro de extinción. 75% está perdiendo sus poblaciones y 100% de las causas viene de este primate. Nosotros, los primates humanos, están impactando a los otros primates con un contexto horrífico. Pero no es el contexto, no es que todos los humanos están impactando a los otros primates al mismo manera. Cuando vemos dónde hay este impacto, dónde se viven estos primates no humanos, podemos ver, como ya acabo de decir, que viven en el zona que decimos el zona del sur, el zona ecuatorial del mundo. Y también este zona es el mismo contexto y sitio donde los grupos de humanos, los países, los pueblos de los humanos que están al mayor riesgo de estos cambios antropocénicos. Aquí un montón de información en inglés, perdón, pero es que no es para mostrar que tenemos bastante entendimiento, entendemos cómo estas cosas se van cambiando y por qué estos cambios se están impactando al contexto ecológico y a grupos de primates y de humanos en la misma manera en estas partes del mundo. Nuestros primos, los primates, están sufriendo a mano de los cambios antropogénicos en el antropoceno. Y eso es importante para entender porque nuestras relaciones con algunos grupos de humanos y primates no humanos muestran que no necesariamente es siempre una salida fatal, son siempre una salida de desesperación, porque hay varias relaciones en varias partes del mundo con varios grupos humanos y especies de primates no humanos que muestran que hay otras posibilidades. Estudio de caso número 2, el contexto de ecologías mutuas, las relaciones que nos dan un poco de esperanza. Vamos a ver el macaco de cola larga. Yo llevo más de 20 años trabajando con esta especie. También es una especie muy interesante porque vive, como decimos, sinantrópico. Vive bastante bien en los lugares donde hay un montón de personas, de humanos. Y este macaco es muy interesante porque tiene su comportamiento, su contexto ecológico, su vida social en zonas urbanas, en varios templos, viviendo con otras especies, humanos, perros, varias cosas, hasta
uno de los centros urbanos más densos del mundo. Y siempre en el sudoeste de Asia, cuando miras en cualquier parte, hay estos macacos. ¿Pero por qué puede ser? ¿Por qué estos macacos en el contexto del mundo antropogénico, por qué pueden tener éxito en estos contextos? Bueno, mira, coexisten millones de personas con cientos de miles de macacos de cola larga. Y eso yo creo, o nosotros, los que estamos estudiando esta cosa, es porque estos macacos pueden navegar los espacios y medio ambientes antropogénicos y también porque tienen sistemas fisiológicos, ¿verdad? Que les ayuda con el alimento en el mundo humano, ¿verdad? Con los tipos de árboles, con basura, con varias cosas que pueden vivir o sobrevivir los cambios ecológicos que acompañan todos los contextos de los seres humanos. También estas ecologías son compartidas, son mutuas, ¿verdad? Porque estamos, los seres humanos que viven al lado de estos macacos, también están compartiendo patógenos en varios microbiomas, contextos así, y también lo que es más importante es que los humanos y los macacos entienden un poco cuando tienen ya historia en el mismo sitio, en un sistema ecológico mutuo, que los comportamientos y las percepciones de la otra especie están entendidos y entonces tienen relaciones. Y voy a mostrar un ejemplo. En Bali, Indonesia, tenemos cientos de años, siglos y siglos, al mínimo 8 o 20 o 40 siglos de coexistencia. Y en Bali, que es una isla pequeña, pero es un lugar de más de 3 millones de humanos y miles, 20, 40, 50 miles de macacos. Y las interacciones entre humanos y macacos son extensos, pero son también basados en contextos culturales y en un sistema ecológico que es mutua, que es mutuamente construido por los seres humanos y los macacos. Ahora voy a mostrar el contexto cultural de los hindúes, de las personas hindú de Bali, ya que llevan 1000 años así, cambiando cosas con un sistema de templos y ríos y agua y agricultura que se llama el Subak. Y esos son sistemas que se cambian, el medio ambiente, que se cambia las direcciones de ríos y selva y bosque y cosas así, pero mantiene un contexto ecológico con árboles, con agua, con varios sistemas de agriculturas y pueblos, que es un contexto geológico que está bastante beneficio al mundo, al vida, al modo de vivir ecológicamente de los macacos. Y entonces, lo que podemos ver es los balineses entre los últimos 1000 años. Se ha cambiado la isla de Bali en un contexto que es bastante antropogénico, ¿verdad? Ese es el antropoceno, ¿verdad? Esto es el verde es el bosque, el rojo es zonas urbanas, pueblos y ciudades, el azul son ríos, ¿verdad? Pero lo importante es el amarillo, es arroz, ¿verdad? La agricultura, sistemas de agriculturas. Entonces notas que en el centro de la isla hay más personas y más contextos del Subak, este sistema de templo y agricultura que se mantienen los balineses. Y al mismo tiempo, cuando nos vemos dónde viven las poblaciones de los macacos, ellos viven no en la selva, no en el bosque, pero aquí en el medio de la densidad de los seres humanos y sus sistemas agriculturas. Y la cosa es que, brevemente, lo importante aquí es que hay una relación entre estructuras religiosas, los balineses, los macacos, el medio ambiente, el turismo, la economía de Indonesia y todas esas interacciones que se aumentan las posibilidades para la vida de los macacos al mismo tiempo que es un modo central para los seres humanos. Esto no es típico para todo el mundo, donde los humanos y los otros primates conviven, pero viven en el mismo sitio, pero al mismo tiempo hay ejemplos como lo de Bali, donde podemos aprender o investigar
cómo funcionan sistemas de relaciones ecológicas, de comportamiento y económicas, que se muestran posibilidades, muy un poco de esperanza. Pero aunque hay convivencia a largo plazo, los macacos y los seres humanos en esta zona del mundo ya llevan miles y miles de años juntos, lo malo es que en los últimos 20 o 30 años las poblaciones del macaco de cola larga se ha disminuido por 50% y ahora están en peligro. Eso es un cambio, no solamente los cambios antropogénicos en ese sitio, pero también el uso de macacos en investigaciones farmacéuticas o de contextos médicos. Y están llevando muchos macacos de estas relaciones, de estos contextos a otros sitios para manipularlos. Bueno, con rapidez voy a nomás notar que hay otro caso aquí que tenemos que dar cuenta que hay grupos, hay sistemas políticas y económicas, culturales, de seres humanos, algunos, que que se muestran unas relaciones con los primates que funcionan, que parece que son sostenibles. A ver, si ves a todo el mundo, y hemos mostrado un poco de estos datos, si ves a todo el mundo, notas que la mayoría de los primates viven en el zona ecuatorial. Y también en esos contextos, si ves en cualquier zona del mundo, África, Latinoamérica y también el sureste de Asia, el sur de Asia, notas que hay no un montón, pero hay sitios, hay tierras que están protegidas, pero también que están, los dueños son grupos indígenas. Y en estos contextos, lo que notamos, y que es muy importante, es que 70%, 61% de las especies de primates se cruzan con comunidades indígenas y sus tierras. Y eso es muy importante porque en esas tierras y las comunidades indígenas que tienen que son dueños de esas tierras, en esos sitios, notamos que los otros primates están aumentando o manteniendo su nivel de población. Y con eso, mientras intentamos mitigar los desafíos existenciales del antropoceno, todo el cambio climático, maldición ambiental a gran escala y extinciones, hay una forma relativamente directa y muy eficaz de secuestrar carbono, restaurar paisajes naturales y salvaguardar a los primates y su biodiversidad. Este camino es bastante claro y esto sale de investigación. Los grupos indígenas, no todos y no en todas partes, pero muchos, cuando se viven en los mismos lugares, los primates no humanos viven en los tierras indígenas, ellos se mantienen el nivel o se aumentan su nivel de población al mismo tiempo que todos estos mismos primates que están viviendo afuera de estas tierras indígenas protegidas están bajando y están en riesgo de extinción. Por eso tenemos que repensar la ciencia de conservación, la ciencia de la ayuda de investigación de los otros primates. ¿Por qué? Estamos mirando un gran crisis climático por varias especies, pero los otros primates están sufriendo mucho por parte de los cambios de medio ambiente y los cambios del bosque y cambios climáticos. En algunos lugares, algunos grupos de seres humanos están tratando a su medio ambiente, al sistema ecológico, de una manera que se facilite, que se pone una oportunidad de entender cómo podemos guardar o ayudar estos otros primates que se mantienen su nivel de población. Bueno, mira, brevemente todo, hay un montón de información y yo he intentado, condensar, ponerlo en media hora, 40 minutos nomás, para enfatizar que tenemos que reconocer que los sistemas del mundo son ecológicas mutuas multiespecies. Y en el antropoceno tenemos que repensar y intentar reformular cómo hacemos
el tratamiento de conservación, las relaciones entre los seres humanos, entre grupos de seres humanos, pero también entre los seres humanos y otras especies. Es bastante claro que la enorme desigualdad de las naciones de altos ingresos y su impacto en el contexto ecológico y los cambios climáticos que están dando daño a varios grupos de humanos y también de primates no humanos. Tenemos que enfocar en ese contexto y tenemos que pensar en relaciones entre grupos de humanos y otros animales. Y los otros primates son un buen ejemplo para mirar dónde podemos aprender, mantener y aumentar estas posibilidades de sostenibilidad y de relaciones que nos da un poco de esperanza. Bueno, con eso, muchísimas gracias por su atención y a ver si podemos partir un poco de tiempo para hablar y charlar sobre estos contextos. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Un montón de información, pero bueno. Una plática muy esclarecedora y realmente brillante, con información muy sólida que nos estás acercando de manera muy accesible para las preguntas. Tsutsuki, ¿quieres moderar? Si quieres, modera tú, Cristi. Yo cierro. Adelante Okay, tú. muy bien. Bien, entonces, pues teníamos aquí algunas preguntas en la sección de texto. Pregunta Ángela Ivette Zúñiga, ¿cómo quedan las relaciones y ecosistemas en el contexto de la investigación científica con los primates? Bueno, mira, la cosa es que es como he intentado mostrar que hay un cambio, ¿verdad? En este contexto de investigar, porque estamos notando que ya tenemos 50 años investigando con sistemas científicos, con metodologías y teóricos y contextos teóricos que vienen de los Estados Unidos, que vienen de Inglaterra, que vienen de Alemania, y no tanto escuchando a grupos científicos y grupos indígenas que viven con los otros primates. Y entonces tenemos en este momento repensar un poco la ciencia, ¿verdad? De investigar. Y yo sé, lo importante es que se va cambiando ahora metodología, ¿verdad? Y temas y contextos de preguntas que tenemos cuando vamos a hacer un trabajo de campo. Estamos ahora repensando y colaborando con comunidades indígenas y otros grupos que no solamente, por no solamente intentar usar un contexto científico y metodología que viene de un parte del mundo, un parte que tiene un gran impacto, pero puede ser que no entiende o no tiene unas experiencias, esas ecologías mutuas que nos puede ayudar en este contexto de investigación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos también aquí otro comentario también de Ángela Ivette. Excelente su conferencia, investigación, doctor Agustín Fuentes, lo felicito. Es muy enriquecedora y actualizado su trabajo en estos ecosistemas y su relación con el hombre y el resto de las especies que forman parte de nuestro entorno y debemos preservar y conservar para mantener ese equilibrio natural. También felicitaciones que envía Francisco Serafín. César Eduardo Ramírez, gracias doctor, sus señalamientos me hace recordar que debemos ser conscientes de que terrícolas no somos solo los humanos, sino también el resto de los primates y de las especies en general. Felicidades, dice Carmen Alicia Dávila, también qué conferencia más interesante para concientizar a toda la humanidad. Ojalá se haga viral. Felicidades, doctor Agustín. A mí me parece muy relevante porque nos estás llevando a un sentido de lo humano que está muy relativizado, muy puntualmente señalado en una línea
en una línea en donde esta fracción de humanidad tiene mucha influencia en las otras no humanidades que son afines, que son de alguna manera parientes, pero que tampoco son humanas, ¿no? Entonces esto me parece que el tema de lo humano está al mismo tiempo relativizado, pero al mismo tiempo puesto en una dimensión de su inmenso impacto en la forma de vida y de mala muerte de muchas especies con las que estamos y poblaciones con las que estamos relacionados. Yo tendría una pregunta de qué te merece a ti el concepto de especie y cómo piensas el término de especie humana, cómo lo elaboras, sobre todo a partir de lo que nos mostraron en la cueva de los huesos. Que si quieres dejemos... Uy, nos perdido. No. Se Parece nos que quedó. sí. No, pero mira, eso, yo tengo bastante pregunta. Mira, brevemente, lo importante aquí es recordar que nosotros, ¿verdad? Todos los humanos, tenemos que tener cuidado con nosotros, pero estoy hablando de todos los humanos que viven en este momento. Somos la misma especie y tenemos un enorme sentido, un biología compartido, una sensación de conexión, pero al mismo tiempo, culturalmente, económicamente, políticamente, no es verdad. No tenemos el mismo acceso, el mismo poder, el mismo impacto. Y por eso yo creo que hablando de especie en el contexto humano es otra cosa. Tenemos que hablar no solamente en contexto de especies, somos todo el Homo sapiens sapiens, pero al mismo tiempo de decir eso no dice nada, porque lo importante es qué estamos haciendo y cuáles grupos tienen impacto, tienen voz, tienen habilidad de aumentar o definir nuestras investigaciones, el proyectos de conversación, todo eso. Yo creo es bastante importante. Pero al otro lado, hablando de primatas, otros animales, el enfoque en especies, tenemos que conservar esta especie, o esta especie es muy importante, esta especie no. Yo creo eso es un poco bueno, mentira. La cosa es que el mundo, el contexto de especie es un contexto taxonómico creado por humanos, ¿verdad? Científicos. Claro que un delfín no es igual que una vaca o un ballena o algo así, pero los delfines y ballenas tienen relaciones, son evolucionariamente similares, pero son distintos. Y yo creo que nombrar especies es algo interesante, pero no tan importante como entender sistemas ecológicos mutuos. ¿Cuáles animales y humanos conviven, ¿verdad? Y cómo pueden convivir o no convivir en estos contextos. Yo creo eso es lo más importante. Y hablando del Homo naledi, ¿verdad? Especie de homonino, ¿verdad? Que es aliado a nosotros, pero claramente no es nosotros. Que ellos tienen cultura, que ellos tienen una vida bastante complicada culturalmente y de percepción y sentido de emoción. Eso es importante y nos hace recordar que nosotros, los seres humanos, no son los únicos que tienen relaciones, que tienen familias, que tienen conexiones emocionalmente con otros. Y en ese momento podemos dar cuenta que las interacciones, las relaciones entre especies, eso es lo importante. No solamente el uso de recursos, pero sino las relaciones. Y eso es que podemos aprender un poco de grupos indígenas de varias partes del mundo que se hablan de relaciones entre animales y personas en vez de conflictos. Y eso yo creo es un enfoque que tenemos que hacer más en el mundo académico y escuchar un poco a otras voces para construir nuestras metodologías y contextos teóricos. Muchas gracias. Se corta, Cristi. Sí, a ver si hay otros. Bueno, hay varios humanos, ¿verdad? A ver.
Sí, si quieres, Cristi. Si quieres, Cristi, yo continúo aquí dando la palabra a quienes nos han acompañado esta mañana. Alzó su mano Roberto González. Adelante, te escuchamos, Roberto. Hola, muchas gracias. Bueno, me gustaría saber cuál sería tu opinión entre si existe una relación con esta estructura y racista o racializante y, bueno, cuál es tu opinión sobre esa influencia en las lógicas en cómo nos relacionamos de forma multiespecie, ¿no? Porque creo que ahí también hay un profundo... Por ahí también podríamos encontrar, o si escarbamos, podríamos encontrar muchas respuestas y desde ahí construir posibles soluciones. Gracias. Sí. Muchas gracias, Roberto. Mira, tienes razón. Es importante reconocer que estos sistemas de antropocénicos, ¿verdad?, que están pasando en ese momento, también tienen su asociación históricamente en el contexto del momento con historias de colonización, ¿verdad?, de imperio, de racismo y el intento de disminuir posibilidades para grupos de personas para sacar recursos o contextos económicos del mundo. Y ese contexto racial, económicamente, político, es algo central en este discurso, ¿verdad? Porque eso es lo que mantiene esta realidad que hay algunos países o grupos en países que tienen un enorme impacto en todos los de otros y que no tienen, no comparten los recursos igualmente. Y entonces tenemos que pensarlo en el contexto científico o académico. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el impacto? ¿Y cómo podemos combatir, ¿verdad? Ir en contra de esta desigualdad de acceso, de oportunidad y de potencial para hacer estudios y tener el apoyo económicamente para hacer trabajos de conservación y cosas así. Yo creo los contextos raciales, los contextos económicos y políticos es muy importante y tenemos siempre que recordar que es nuestro mundo, viene a nosotros no de nuevo, pero de nuestras historias. Y esas historias son racistas, colonialistas y en este momento de no reconocer estos contextos, será, si no, estamos hablando y enfrentando esos contextos históricamente y en este momento, no vamos a poder hacer el tipo de trabajo que necesitamos hacer en este momento. Muy bien, muchas gracias, Roberto, gracias, doctor. Dante Martínez, adelante con tu pregunta. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes allá en España. Pues muchas gracias por la palabra, por cederme la palabra. Bueno, doctor, antes que nada, pues felicitarlo por su conferencia. Aquí la doctora Lorena me invitó a escucharlo. Tenía muchas ganas de escucharlo porque, bueno, yo soy arqueólogo, trabajé en un contexto del Pleistoceno final aquí en el estado de Michoacán, en México, también un contexto funerario de esta época, entonces, pues sí tenía mucho interés y pues obviamente me recordó mucho a estas lecturas que hice en el momento en el que me tuve que empapar respecto al estudio de las sociedades cazadoras recolectoras, de cómo estos estudios, bueno, a mí todo lo que dijo se me viene inmediatamente a la mente Tim Ingold, sobre todo, ¿no? O Viveiros de Castro, sí, que tiene esta idea de que justamente romper esta dicotomía entre la cultura-naturaleza y que vivimos en un estado de antropocentrismo, ¿no? Y que bueno, me gustó mucho que utilizara el término porque cuando yo empecé estos estudios de la prehistoria, justamente el término antropoceno era todavía muy polémico, por lo menos acá de este lado del charco, ¿no? En Norteamérica, era así como de, no, pues sigámosle llamando Holoceno todavía, pero sí. No, es claro que el ser humano ya ha dejado un impacto, una huella total en este mundo, ¿no? Y que sin embargo, bueno, mi pregunta va respecto, porque bueno, yo me dedico a lo que es a estudiar el tema de la tecnología, y me gustaría justamente preguntarle cuál es su percepción sobre este concepto, porque pues, yo lo entiendo precisamente como esta mediación, o sea, los seres humanos no somos creadores, ya lo dijo aquí, o sea, no creamos espontáneamente de nuestras manos, sino que agarramos los elementos de la naturaleza
los tergiversamos, los convertimos en otras cosas, pero eso no es una creación, ¿no? Eso es una reconversión de nuestro ambiente, y por eso mismo, bueno, yo que trabajé este tema de las cuevas, también teníamos esta idea de que las cuevas son la primera forma de arquitectura, porque la arquitectura surge en la mente primero, no es un edificio, no es una pirámide o algo que se levanta, es esta idea digamos que el ser humano se convierte o la adapta a esas necesidades, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría escuchar, pues justamente, o sea, cuál es su percepción sobre este concepto. Me da la oportunidad. Bueno, eso es mucho, ¿eh? Varios libros de discurso. Claro. Pero no, en breve, mira, este contexto, los seres humanos somos bioculturales, ¿verdad? Y entonces este contexto de naturaleza y cultura es una mentira. Siempre es un mestizaje, una reacción mutua, ¿verdad? Y entonces cuando pensamos en reconstruir nuestros antepasados o las vidas de otros grupos, los humanos en el pasado recientemente o en el Pleistoceno, tenemos que siempre pensar y reconocer que es biocultural. Y entonces de hacer un contexto teórico que esto es la evolución biológica, esto es la evolución cultural, es una tontería, porque siempre están influyendo los dos. Y en este momento de antropoceno ya llevamos miles y miles de años tener este intercambio. No es posible pensar en los seres humanos sin pensar en otras especies, sin pensar en los contextos psicológicos, sin pensar en los materiales que están usando y manipulando y cambiando. Pero no, como dices, no es de creer de nuevo, pero es siempre en el contexto. Mira, cuando un humano se nace en una cultura que tiene herramientas, ¿verdad? Ahí, esos herramientas es parte del contexto arqueológico. Y entonces crecen en un mundo con herramientas, ¿verdad? Y en ese momento se cambia la percepción del mundo, cómo podemos manipular a las cosas. Y cuando un humano crece en una cultura, en un contexto lógico, donde hay relaciones compartidos con otros primates, creces así, el mundo es así. Pero para muchos, en otros sitios, cuando creces en un mundo que todos los recursos de la comida, alimentación, todo está bajo de un sistema capitalista, que no trabajas con tierra o con otras especies. En esos momentos, claro que su percepción y su entendimiento del mundo es distinto. Y entonces yo creo que tienes razón. Tenemos que siempre pensar así y no mirar los cazadores-recolectores como primitivos o algo así, sino modos de ser humano, ¿verdad? Hay varios modos de tener éxito como un humano. Y en este momento puedes mirar al mundo y hay varias maneras y tenemos que entender que todas esas maneras son igualmente evolucionadas, ¿verdad? Y entonces ese enfoque nos puede ayudar en este momento de gran peligro, ¿verdad? Estamos ya en un momento de enorme cambio. Oye, perdón, pero yo tengo como una más pregunta y tengo que salir porque tengo otro Zoom que tengo que atender. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos a dos compañeros con la mano levantada. Les voy a pedir que sean, por favor, muy, muy breves. Está César Eduardo, por razones de tiempo del doctor. Entonces, César Eduardo, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de preguntar. Bueno, doctor, yo creo que queda perfectamente claro que son las poblaciones más vulnerables las que están en relación directa con estas especies y se pensaría que son las responsables de alguna manera preservarlas o cuidarlas. Pero los responsables directos son las poblaciones nórdicas. Sí. Y entonces, en este sentido, creo que han aportado modelos de consumo a todo el mundo, que es lo que está afectando a todas las especies vivas. Pero en este sentido, creo yo que este sistema se defiende a capa y espada, ¿no? Lo estamos viendo en estas guerras. Entonces, me gustaría saber de manera colectiva qué se puede hacer en contra de eso, ¿no? Si quien
levanta la mano en contra o significa la muerte. Bueno, sí, no, sí, sí. Sí, yo conocía todo. La respuesta apropiada para esta pregunta será estupendo, pero hay varias cosas que puedes hacer, que podemos hacer. Una que es importante es escuchar a varios pueblos del sur, pueblos que no están centrados en el centro de poder, los periféricos, ¿verdad? Eso es, yo creo, bastante importante. También tenemos como académicos, como estudiantes, notar que lo que estamos leyendo, lo que estamos enseñando y publicando también tiene que dar cuenta que hay otras voces y otros impactos. Pero lo que dices tiene razón. Mira, el mundo, las naciones de altos ingresos, el mundo global del norte y el contexto del capitalismo es muy difícil, casi imposible en ese momento pensar en otro modo de hacer las cosas. Hay varios modos de tener éxito como seres humanos, pero en este momento los con poder políticamente y económicamente están imponiendo que todo el mundo tiene que usar este sistema económico, este sistema político. Y tenemos que enfrentar eso y empujar un poco para dar cuenta y notar que hay otras maneras de hacer cosas y no es totalmente nuevos sistemas económicos y políticos, pero podemos cambiar algo, ¿verdad? Pero la cosa en este momento es, mira, el apoyo financiero y el poder político vienen en muy pocos sitios y esos sitios tienen que empezar a reconocer que ellos tienen que compartir el dinero y el poder político a las otras partes del mundo. Y no sé si eso va a pasar, pero si no lo hacemos, yo no tengo esperanza. Vamos a ver. Perdón, pero me están llamando del otro sitio. Perdón por ir tan rápidamente, porque claro que esto será estupendo en una conversación y charla. Y me agradezco mucho todas tus preguntas y tu atención y la invitación de presentar aquí y charlar con ustedes. Te agradecemos mucho, doctor, de verdad que ha sido súper interesante, nos dejas muchas cosas por reflexionar y bueno, estás invitadísimo para una siguiente sesión y ojalá pudieras venir presencialmente, la Universidad Michoacana te recibiría con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a ver, yo creo que estar ahí en persona porque eso podemos charlar de verdad y repensar las maneras de hacer cosas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias, doctor. Te Adiós. haremos llegar tu constancia a la brevedad. Éxito. Hasta luego. Bueno, pues se quedaron algunas preguntas acá en el chat también de la doctora Rosenda Aguilar, se quedó también Oliver con la inquietud, pues nos vamos a dar a la tarea, doctora Cristi, de agendar nuevamente al doctor al doctor Fuentes, perdón, Agustín Fuentes, porque creo que ha quedado muchas inquietudes, ¿no? Así es. Que levanté la mano. ¿Sí me escucho allí? Ahí sí, ahí ya te escuchamos mejor. Bueno, sí, así es, como mencioné. Yo creo que hay que hacerlo para que venga en persona y aclarar algunas de estas dudas. Ir en esta exploración de la historia, incluso a la prehistoria. Pues no sé, me queda invitar a la siguiente sesión. Noviembre, en donde el doctor Estefan Igor Llora, de la de Yucatán, nos presentará el tema reinvenciones gastronómicas, imaginando la cocina yucateca y sevillana. Y esperar que nos acompañen y que la participación sea muy bien,
Pues muchas gracias a todas, a todos. Como decía la doctora Cristi, los esperamos el próximo 24 de noviembre, que será nuestra siguiente sesión, a cargo del doctor Estefan Igor Ayora. Voy a repetir la información porque me parece que se entrecortó un poco el sonido. Entonces nos acompañará el doctor Estefan Igor Ayora de la Universidad Autónoma de Yucatán. El tema será reinvenciones gastronómicas, imaginando las cocinas yucateca y sevillana. Pues no nos queda más que agradecerles a nombre de mis colegas, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, la doctora Lorena Ojeda Dávila, integrantes de este cuerpo académico, su asistencia el día de hoy y bueno, invitarles a nuestra siguiente conferencia magistral, les repito, 24 de noviembre, 12 horas. Aquí les esperamos, es la penúltima conferencia. Cerramos este octavo seminario el día 8 de diciembre. Entonces, muy, muy agradecidos con su presencia y nos estamos viendo nuestra próxima sesión, 24 de noviembre. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan excelente día y bonito fin de semana.